¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Aprende Fácil con Benjamín. En esta ocasión vamos a tratar el tema de motor DC serie. ¿Qué viene a ser un motor DC serie? Es un motor de corriente continua cuyo circuito de excitación está conectado en serie al circuito del rotor. Bien, sin más preámbulos, vamos a tratarlo. Aquí se muestra el esquema de un motor de corriente continua cuyo circuito de excitación está conectado en serie al rotor, como se puede ver. E sub A es la tensión inducida o la tensión propia en el rotor. I sub A es la corriente interna del motor. R sub A es la resistencia en los embobinados del rotor. R sub S es la resistencia del circuito de campo. L sub S es la inductancia del circuito de campo. I sub S es la corriente de excitación. I sub L la corriente de línea o la corriente que alimenta todo el motor. B sub T es la tensión a la que está alimentada o conectado este motor. De ahí podemos darnos cuenta que I sub A, I sub S e I sub L son iguales, es la misma corriente en todo el circuito. De lo anterior podemos establecer que la corriente de línea es igual a la corriente de campo, esta a su vez igual a la corriente de armadura. Nótese que en este caso se está despreciando la inductancia del circuito de campo, debido a que estamos trabajando con corriente continua, entonces su repercusión es nula en el circuito. Ahora hablemos del par inducido en un motor DC serie. La característica en terminales de un motor de corriente continua serie es muy diferente a la del motor de corriente continua en derivación, estudiado anteriormente. El comportamiento básico de un motor DC serie se debe al hecho de que el flujo es directamente proporcional a la corriente del inducido. ¿Cómo así? Aquí lo tenemos. El flujo es igual a una constante por la corriente de campo, pero la corriente de campo es igual a la corriente de armadura. ¿Así? Esto a su vez, recordando la fórmula del torque o el par en el motor, viene a ser así: una constante por el flujo por la corriente de armadura. Ahora, reemplazando la fórmula del flujo, nos quedaría así. Bien, reduciendo, tenemos esto. Reduciendo, tenemos esto. ¿Ok? Reduciendo, tenemos esto. ¿Ok? En otras palabras, el par en el motor es proporcional al cuadrado de la corriente del inducido. Como resultado de esta relación, es fácil observar que un motor serie produce más par por amperio que cualquier otro motor DC. El motor serie se utiliza en aplicaciones que requieren pares muy altos. Ejemplos de tales aplicaciones son los motores de arranque en vehículos automotores, motores de elevadores, motores de tracción en locomotoras, grúas, tranvías, etc. Para determinar la característica en los terminales de un motor DC serie, el análisis se basará en la premisa de que la curva de magnetización es lineal, al menos hasta el punto de saturación. Estas ecuaciones se utilizarán para deducir la curva característica par versus velocidad del motor serie. De lo anterior, de la ecuación del torque inducido, debemos despejar la corriente de armadura y quedaría de esta manera. Ahora, de la tensión interna, hacemos lo siguiente.
tenemos aquí la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. Voltaje en las terminales del motor es igual a la tensión inducida ya reemplazada más la corriente de armadura con su respectivo equivalente y multiplicado por la suma de las resistencias. Ahora sabemos que el flujo es directamente proporcional a la corriente de armadura. De ahí despejamos la corriente de armadura. Tenemos la ecuación del torque inducido. De allí podemos despejar el flujo de este modo. Continuamos. Volviendo a la ecuación de la ley de Kirchhoff, reemplazamos los valores antes despejados. Esto lo tenemos aquí. Para finalmente despejar la velocidad y llegar a esta expresión. En esta ecuación, nótese que un motor serie no saturado, la velocidad del motor varía con el inverso de la raíz cuadrada del par. De esto podemos decir que nunca debemos descargar por completo un motor serie. No debe ser arrancado en vacío o con pequeña carga. Al disminuir el par resistente, el motor reduce lentamente el consumo de corriente, aunque su velocidad aumenta rápidamente. A continuación tenemos la gráfica de la curva característica del par versus la velocidad del motor de corriente continua serie. Hemos situado un punto donde la máquina trabaja con un par a full carga, donde la velocidad también es a full carga. Nótese también que si el torque aumenta, la velocidad disminuye. No olvidemos que para realizar la solución de los ejercicios correspondiente a los motores DC, tendremos que recordar la curva de magnetización que está graficada en función de la corriente de campo versus la tensión inducida en el motor. ¿Ok? Entonces, por esta vez eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y en la próxima pues tendremos que desarrollar un ejercicio de aplicación. ¿Ok? Cuídense bastante. Chao.